Hola colegas, buenas noches. Mi nombre es José, Charlie Delta 3, Papa Foxtrot Lima, desde la comuna de Puente Alto, Santiago de Chile. Hoy día vamos a revisar Managal es un software de simulación de antenas que ha sido muy útil, muy ventajoso para el ensayo, la experimentación, el aprendizaje, comprensión de conceptos eh, en lo personal. Siempre me llamó la atención ver simulaciones de las antenas, me costó un poquito aprenderlo, entenderlo, a pesar que es bastante más sencillo que otros software existentes que tienen la misma finalidad. Pero particularmente, más allá de todo el aprendizaje y la utilidad que a mí en lo personal me ha prestado, sino también siempre me despertó la curiosidad de saber si es que los ensayos, las prácticas realizadas en Managar se condicen con la realidad. Llevar a la práctica eh, los resultados y la información que obtenemos en base al software. O viceversa, pues llevar una antena ya construida, ¿no es cierto? Llevarla a Managar y ver si es que Managar se condice con los resultados que obtenemos empíricamente en terreno. Bueno, yo he tenido la oportunidad justamente de hacer esas actividades, ¿no es cierto? De cotejar, digamos, el comportamiento de las antenas. Prácticamente lo he probado con antenas Yagi direccionales para VHF, lo he probado con antenas para HF, tipo los rígidos para HF, y con algunas antenas verticales muy sencillas, también para BI y UHF. Los resultados han sido favorables, he tenido información muy coherente. Claro, lo que yo puedo cotejar en el fondo es ver un poquito más o menos qué RO es la que obtengo, ¿no es cierto? Puedo obtener la impedancia, la reactancia, cotejando esta información con un analizador como el NanoVNA. Eh, Evidentemente no puedo comprobar el comportamiento del lóbulo, no tengo instrumentación para poder hacer ese tipo de cosas, pero aparte de eso también puedo comprobar cómo se comporta la antena según las distintas alturas que yo le voy brindando y si la información se hace coherente con lo que Managal me entrega. Respuesta corta es sí, Managal es muy confiable, muy confiable. Respuesta intermedia, es muy confiable, pero hay que tener algunos cuidados. Y bien, pues bueno, vamos a la respuesta larga. La respuesta larga tiene eh, varias cositas. Yo quisiera, a ver, voy para ir desglosando esto por parte. Vamos a tratar de agrandar esto para que se vea mejor. Muy bien. Por ejemplo, vamos a trabajar sobre una antena, sobre una antena dipolo. Ok, digamos, presenta un poco más de complejidades que una Yagi, por ejemplo. Eh, o sea, la Yagi también tiene sus complejidades, pero con el dipolo vamos a repasar bastantes más cosas, que digamos es con lo que he preparado este video para ustedes. En la Yagi, sí, bien, no es cierto, podríamos decir que si nosotros no respetamos la separación entre elementos, si no respetamos el largo correcto de cada uno de los elementos, si en el diseño de la antena hemos diseñado una antena con los elementos independientes al boom, pero después la llevamos en la práctica con los elementos conectados al boom, si no respetamos la altura o el punto de alimentación o el sistema de adaptación de impedancia, evidentemente vamos a tener diferencias. Bueno, eso mismo un poco es lo que vamos a ver sobre sobre una antena dipolo, solamente para el tema del ejemplo. Entonces, vamos a revisar esto. Muy bien. Bueno, este es un dipolo con carga lineal.
tengo algunas imágenes trabajadas sobre un dipolo con bobina. Vamos a trabajar un dipolo con bobina mejor. Muy bien. Bueno, una de las cosas importantes, si vamos a trabajar con, vamos a partir de la base que nosotros realizamos un diseño en Managal, ¿no es cierto? Y a esta antena nosotros le otorgamos algunas cualidades, le entregamos, ¿no es cierto?, un punto central de alimentación. Primer tramo le asignamos una bobina, después segundo tramo, ¿no es cierto?, final para el ajuste. Y bueno, y esto nos da algún resultado, ¿no es cierto?, que al ensayarlo nosotros vamos y lo observamos, nos dice Managal, ok, vas a tener este nivel de ROE, vas a tener este tipo de ganancia, esta va a ser la elevación del lóbulo al trabajarla a esta altura, ¿no es cierto?, con este material y con esta configuración de tierra. Tierra real normalmente es lo que trabajamos. Pues nadie tiene una tierra perfecta, obviamente no trabajamos en el espacio, no sé que tuviéramos la instalación montada en un satélite. Entonces siempre trabajamos con tierra real. Pero sí puede variar, ¿no es cierto?, la frecuencia de trabajo, la altura, el tipo de material. Y sobre eso nosotros Managal nos entrega algunos resultados como la resistencia, la reactancia, la ROE, ¿no es cierto? Y nosotros queremos saber si esto se cumple, vamos a querer que esto se cumpla en la realidad, pero para que se cumpla nosotros tenemos que respetar al pie de la letra el diseño de la antena. Entonces, vale decir, si nosotros acá definimos una longitud determinada, tenemos que respetar estas dimensiones que figuran, ¿no es cierto?, en el diseño adecuadamente. Lo mismo no solamente con los elementos, sino que con las bobinas. Y si trabajamos con bobinas, más encima tenemos que respetar que se cumplan la cantidad de milihenrios que vamos a estar definiendo en el software. Porque para poder hacer que la antena trabaje correctamente, nosotros tenemos que determinar la cantidad de milihenrios exacta, ¿no es cierto?, sobre un valor Q específico por defecto, pero esto se tiene que condecir con lo que tenemos puesto en la práctica. Entonces el mismo Managal nos entrega una herramienta justamente para poder calcular las adaptaciones de impedancia, distintos tipos de adaptaciones de impedancia, ¿no es cierto?, y particularmente poder definir, ¿no es cierto?, acá por ejemplo tenemos el número de vueltas, el diámetro que vamos a trabajar, el diámetro del alambre, el diámetro de la forma, la cantidad de vueltas. Entonces nos entrega todo para poder trabajar y diseñar correctamente una antena, pero si nosotros no respetamos el diseño tal cual como lo hemos hecho en Managal, difícilmente vamos a tener buenos resultados en la práctica. Entonces, una situación que a mí me ocurrió es que yo en un momento cuando diseñé esta antena, tuve varios ensayos, ¿no es cierto?, cuando diseñé este modelo, tuve varias problemáticas, ¿no es cierto?, que se me fueron presentando en el camino y tuve que llegar a discernir qué era lo que ocurría. Entonces no obtenía buenos resultados, no me coincidía la resistencia, la ROE, no tenía buenos resultados. Y bueno, revisando la construcción misma de la antena, yo acá tengo algunas imágenes, vamos a partir por lo que tengo apuntado, el largo de la bobina. Yo cuando construí esta antena cometí el error de que el largo de la bobina final, digamos, desde este sector hasta este sector, no era idéntico. No era idéntico al que estaba definido en Managal. Otra problemática es que el diámetro de la forma tampoco era el que yo tenía definido en Managal. ¿Por qué? Porque lamentablemente el diámetro de la forma que yo tenía era un poco más grueso, tenía mayor diámetro, digamos, por decirlo de alguna forma, el tubo, mayor diámetro que el que yo tenía en Managal. Después, el diámetro del alambre tampoco coincidía. Yo tenía definido un alambre de 2.5 milímetros y estaba haciendo uso de un alambre de 2 milímetros.
La separación de espiras la tenía bien, pero también puede jugar un papel en contra. Puede que nosotros diseñemos la bobina sin separación y finalmente, porque uno, digamos, define los valores dentro del software. Entonces uno le dice al software las separaciones que deben de haber. Se lo voy a mostrar con otro programa que es más gráfico. Vamos a ver Códice 64. Códice 64 te pide varios datos. Primero te pregunta qué tipo de bobina es el que tú quieres construir. Acá tú puedes construir una bobina con separación de espiras o un bobinado cerrado. Y esto es muy importante porque juega un papel relevante ahí a la hora de obtener resultados. Entonces eso también es muy importante respetarlo. Otras de las cuestiones, los extremos de la bobina. ¿Qué puede pasar? Yo puedo, vamos a ver alguna imagen de la construcción inicial. Acá tengo una. Puede que yo termine la bobina y este espacio entre que termina la bobina y la conexión finalmente al elemento sea demasiado larga, o puede que termine siendo muy corta. Por defecto nosotros cuando lo definimos en Managal, Managal va a entender que terminan las espiras del embobinado e inmediatamente después viene la conexión al elemento radiante. Si aquí generamos un espacio muy largo, evidentemente también nos va a jugar en contra. Ahora, hay muchas de las cosas que les voy a mencionar que quizás sean inconvenientes mínimos, que no sean tan críticos. Pero si empezamos a sumar cositas, si empezamos a sumar un exceso de distancia en este apartado, si empezamos a sumar que el diámetro del alambre no era el indicado, si empezamos a sumar que el diámetro de la forma sobre el cual generamos el arrollamiento tampoco era el indicado, y empezamos a sumar cositas, evidentemente que cada uno de ellos en la sumatoria total juega un papel importante en los resultados que podamos obtener, ¿no es cierto? El paso del elemento conductor por el interior de la bobina, eso también es muy importante porque puede que construyamos la bobina y que por cuestiones mecánicas nos veamos obligados a insertar el elemento radiante hacia el interior de la bobina, algo que no debe de ser porque la bobina no puede pasar ningún elemento conductor por su interior para que mantenga intactas sus propiedades. Entonces también podemos cometer ese tipo de errores, por decirlo de alguna forma, por fuerza. Y eso también nos va a afectar. ¿Qué más nos puede jugar un papel en contra? El largo real de la antena, lo que les mencionaba al principio, que en el diseño la antena nosotros la tengamos definida, por ejemplo, este tramo con 2,65 m y lo habíamos dejado en 2,60 m o en 2,70 m. Quizás en los extremos a lo mejor es entendible, porque siempre hay muchos elementos que influyen. Ya vamos a ver esos otros elementos más adelantito, y los extremos de la antena probablemente generalmente son un punto de ajuste, pero si no respetamos los tramos intermedios, ¿no es cierto?, que no juegan un papel de ajuste de por medio, estamos mal, por supuesto, partimos de esa base. La ubicación real de la bobina, puede que la bobina, en vez de ubicarla en este sector, ¿no es cierto?, en vez de ubicarla en donde la teníamos definida como corresponde, puede que la bobina haya quedado más acá o que haya quedado más allá. La separación entre los elementos radiantes también es importante, vale decir la separación en el centro de la misma. O sea, si lo vemos más gráfico con una imagen, nosotros podemos evaluar esto. Acá por lo menos tenemos una imagen. Esta separación entre este elemento radiante y este otro puede que tampoco la respetemos correctamente. La hayamos definido en 5 centímetros, pero finalmente le dimos 10. ¿Qué tan crítico puede ser? No es tan crítico, pero como dije, si le sumamos otros elementos, todo suma. De todas formas, yo he hecho el ensayo de ver qué diferencias reales se suscitan al no respetar estas distancias, y sí influyen. Influyen, no en gran medida, pero sí influyen. El diámetro de los aluminios empleados, de que van a influir más que nada en términos de ancho de banda.
no en tanto en términos de regulación. Pero ese ancho de banda puede verse muy afectado porque si le sumamos al diámetro el diámetro del elemento nosotros no lo definimos en Managal en general, pero sí puede que a lo mejor decidamos variar el diámetro de la bobina y allí sí esa variación influye muchísimo. Eh, ¿Qué más? El cable coaxial empleado. ¿Por qué es importante el cable coaxial? Porque nosotros para poder... A ver, si nosotros no podemos hacer nosotros tenemos la antena ubicada, ¿no es cierto?, en la altura, ¿ok? Ahí tenemos la antena. Nosotros tenemos que hacer las mediciones. Pues, ¿cómo vamos a medir la antena? La antena la vamos a medir de suelo, a nivel de suelo. No vamos a obtener nunca muy buenos resultados, menos en una antena de HF. Eh, Probablemente en antenas de BEI u HF sea más asequible hacerlo próximo al suelo, pero tampoco es recomendable. Entonces, necesariamente tenemos que hacer las mediciones en altura, pero podemos hacer las mediciones en altura y dejar el instrumento conectado directamente a la antena es muy poco probable. Entonces, tenemos que hacer las pruebas con una línea de transmisión que nos permita conectar el cable a la antena, bajar y acá abajo en la parte baja poder hacer las mediciones con el instrumento. Pero para que las mediciones del instrumento midan realmente qué es lo que ocurre con la antena, necesitamos que esa línea de transmisión sea invisible. Y la única forma de que la línea de transmisión que tengamos conectada entre la antena y el instrumento sea invisible es que esté cortada a media longitud de onda, con precisión. Y para cortarla a media longitud de onda, evidentemente tenemos que tomar el factor correspondiente, ¿no es cierto?, donde tomamos la velocidad de la luz, tomamos la frecuencia, ¿no es cierto?, lo dividimos por la frecuencia, lo partimos por dos, ¿no es cierto?, y le aplicamos el factor de velocidad del cable coaxial. Eso es súper importante. Pero debemos de saber cuál es el factor de velocidad. Ahora alguien podrá decir, no, es que mira, todos los coaxiales que sean gorditos tipo RG8 son factor .85. Mentira, eso no es así. Hay cables coaxiales del diámetro de un RG8 y no son .85, son .66. Y es cuestión de ponerlo en práctica, de medir los cables. Para quien tenga un nano VNA, puede medirse perfectamente bien con un nano VNA. El factor de velocidad se puede determinar sin ningún problema. Y el factor de velocidad, aplicando el factor de velocidad más la fórmula consabida, ¿no es cierto?, vamos a obtener el largo real que tiene que tener nuestro cable coaxial. ¿Para qué? ¿Para qué? A la frecuencia en la cual estamos ensayando, ese cable sea invisible y lo que midamos sea lo mismo que de idéntica forma que si tuviéramos el instrumento conectado directamente a la antena. Pero si no empleamos un cable coaxial cortado a la frecuencia considerando su respectivo factor de velocidad, todo lo que midamos va a ser una ilusión porque vamos a estar midiendo parte de la antena y vamos a estar midiendo parte del cable coaxial. El cable coaxial, claro, en la medida que lo dejemos puesto permanentemente, tal cual, con el mismo largo a la conexión de nuestro equipo de radio, claro, va a seguir funcionando y no vamos a tener alteraciones. No vamos a tener alteraciones, pero eso no significa de que hayan errores en la construcción de la antena, que hayan pérdidas de radiación, que hayan corrientes de modo común, que hayan irradiaciones indeseadas, ¿no es cierto?, a través del cable coaxial, con la consiguiente pérdida de potencia. Pérdida de potencia de radiación a través del elemento radiante, que es por donde debiera de salir nuestra potencia. Probablemente esa potencia va a salir disparada por el cable coaxial también, al pasar a formar parte de la antena el cable mismo. Por eso la importancia de trabajar con un cable de media longitud de onda eléctrica, cortado correctamente a la frecuencia. Para ello considerar el factor de velocidad, corta la frecuencia de trabajo. La altura de las pruebas, como se lo mencionaba, es tremendamente importante, ¿no es cierto?, considerando la altura de la instalación definitiva. Pero además también es importante considerar de que Managal, cuando realizamos los ensayos en Managal, toda la información que nosotros procesamos acá, la tenemos que practicar, ¿no es cierto?, a una determinada altura.
Pero si nosotros practicamos los ensayos a muy baja altura para una frecuencia determinada, Managal pierde mucha precisión. Entonces, eh, Managal no hace magia. Una antena para 7 MHz debe de estar a un mínimo, el mínimo deseado para obtener el mínimo rendimiento razonable, entre comillas, es un cuarto de onda, un cuarto de longitud de onda. Ya estamos hablando de si la media, la onda completa son 40 metros, necesitamos mínimo 10 metros para poder trabajar. Por tanto, si nosotros trabajamos el ensayo de Managal a 5 metros de altura, no esperemos que la información de Managal sea coherente, porque va a perder precisión inevitablemente. Eh, Sin embargo, si trabajamos Managal a un mínimo, en mi experiencia ya trabajar Managal a un mínimo de 10 metros, en banda por lo menos de 40 metros, hay que considerar que en 10 metros no tiene por qué ser un mínimo de 10 metros. En 10 metros, el mínimo puede ser 3 metros. Ensayar una antena a 3 metros va a funcionar perfecto el ensayo de Managal. Pero para 40 metros, el mínimo ideal para poder trabajarlo y tener certeza de su precisión son 10 metros. Sin embargo, yo lo he trabajado a 6 metros de altura y aún así guarda bastante precisión. Se condice mucho con la realidad al trabajarlo a 6 metros de altura. Es bastante real. Pero en 40 metros o 7 MHz, ya sobre 10 metros de altura ya tenemos niveles de precisión muy exactos en Managal. Bien, ¿qué más? Lo que les mencionaba, que Managal pierde precisión a muy baja altura. Elementos inmediatamente aledaños. Bueno, es importante considerar que toda vez que efectuamos el cotejo de la información de lo que ensayamos en Managal y lo llevamos a la práctica, la cercanía con elementos circundantes es importante, porque eso nos puede echar abajo todo el ensayo. Entonces, hay que tenerlo presente, porque si aquí tenemos un transformador y esta antena hubiese estado más próximo a este sector, tengan por seguro que esta antena no hubiera dado buenos resultados, por la proximidad con el transformador, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Y después, claro, le echaríamos la culpa a Managal, pero ¿realmente la culpa fue de Managal? La potencia empleada en la prueba también es importante considerarla, aunque, a ver, si nosotros tomamos una antena y la medimos a 10 watts de potencia, el ideal sería que al elevar los 100 watts de potencia las condiciones de la medición fueran idénticas, pero en la práctica eso no es así, siempre hay alguna alteración. Y la verdad es que no importa si uno haga la medición con nano-VNA, si la haga con un medidor de ROE convencional de toda la vida, o si lo haga con un instrumento MFJ de alta precisión, da lo mismo. Las alteraciones, ¿no es cierto?, la relación de ondas estacionarias va a ser siempre va a variar conforme incrementamos la potencia. Ahora, las variaciones pueden ser mayores o pueden ser menores, pero siempre va a haber alguna variación. Eso es un hecho. Dicho sea de paso, las variaciones que presentan las mediciones con un nano-VNA al efectuar unas pruebas con 10 o 20 watts respecto después comprobar esas mediciones a 100 watts de potencia en idénticas condiciones, las variaciones son muy mínimas. Si en el ensayo inicial a 10 o 20 watts obtenías 1,5 de ROE, de ningún modo vas a tener más allá de 2 puntos de ROE al trabajar con 100 watts de potencia, pero si vas a tener 0,5 de ROE probablemente cuando en el peor de los escenarios de variación. Pero siempre van a ser variaciones, pero hay que tenerlo presente que al momento de hacer las pruebas no trabajar con la máxima potencia, ¿no es cierto?, en las pruebas preliminares, cotejar que los niveles de ROE sean adecuados y después aplicar la máxima potencia, siempre importante hacerlo, porque si no lo probamos con la máxima potencia, no vamos a poder saber cuál es el comportamiento, cómo reacciona, por ejemplo, el material del embobinado, que podría ser un factor. Podría ser que el embobinado se hizo con un elemento muy delgado y no tolere, digamos, la temperatura. Pueden pasar muchas cosas. ¿Qué otras cosas van a influir? La calidad de las conexiones empleadas. Por ejemplo, en esta misma imagen nosotros estamos trabajando en un terminal de ojo, pero que está soldado. El alambre era esmaltado. ¿Qué hubo que hacer?
hubo que lijar el alambre para poder sacarle el esmalte, si no esta conexión no hubiese sido del todo eficiente para nada. Hubo que trabajar el material antes de poder soldarlo. Y después esto no sacamos nada con ponerle un roscalata, no, porque el roscalata se va a soltar, un remache pop se va a soltar. Hubo que poner aquí preparar el material también, ¿no es cierto?, con estaño y atravesar pernos con tuerca al otro extremo para que esa conexión sea estable. Eh, Ahora, otra de la... Bueno, esto es en lo empírico, son cuestiones que en la práctica uno va observando, ¿no es cierto? Eh, un ejemplo, por ejemplo, de elementos aledaños son los vientos. Poner los vientos de material conductor inmediatamente aledaños a la antena, eso no es correcto. Aquí eso no se practicó porque aquí va un tubo telescópico en el interior y hace que toda esta estructura se levante y se distancie de estos vientos. Estos son vientos de base. Lo mismo que este de acá, este soporte, este viento soporte, ¿no es cierto?, de este dipolo, no es conductor, es cuerda. Entonces hay que tener todas esas consideraciones para no echarle la culpa a Manegal. Ahora, hay errores de diseño sobre el software muchas veces porque a veces la gente, no sé, pues, alguien puede diseñar una antena, ¿no es cierto?, con una bobina, pero no aplicó el factor Q. Puede ser un error, ¿no es cierto? O definió el tipo de bobina, definió otra cuestión que nada que ver, la alimentó en un cable equivocado, ¿no es cierto? ¿Qué más puede pasar? Que ensayó la antena en vez de tubo de aluminio, lo ensayó con cable, ¿no es cierto? O de otro material. No seleccionó el tipo de tierra, lo hizo en el espacio libre, ¿no es cierto?, en vez de tierra real. Ya son errores de cálculo, no supo emplear la caja de herramientas, el toolbox, ¿no es cierto?, para el diseño de la bobina. Eh, en fin, pueden haber muchos elementos en el diseño sobre Managa que hayan afectado realmente el resultado final en la práctica. Y los errores de diseño físico sobre la antena misma, ¿no es cierto?, alambre en vez de cuerdas, los que les acabo de haber mencionado en la imagen, ¿no es cierto? Nosotros podríamos haber estado empleando en este sector, si nosotros, en esta imagen, si esto no fuera telescópico, aquí habríamos cometido un error pues, al poner vientos de alambre. Esto sería un error garrafal. Necesariamente aquí tendríamos que haber puesto separadores y ojalá un material que no fuera conductor. Los vientos conductores muy próximos, ¿no es cierto?, o que en la cuerda de arriba, en vez de haber cuerda, hubiera alambre. Y esto, como va hacia el elemento irradiante, debemos de proteger el elemento irradiante de ese alambre. Lo otro, los conductores muy próximos, efectivamente, pueden ser mástiles, torres u otras antenas que por cercanía pudieran estar causando interferencia, afectando los resultados del ensayo que se había practicado, dado la alteración en el lóbulo. La conectorización defectuosa de un cable coaxial también nos puede jugar en contra, como que el cable coaxial también podría estar defectuoso y nos está jugando una mala pasada. Todas estas cuestiones que les menciono, ¿no es cierto?, es importante tenerlas en consideración porque el conectorizado, el cable coaxial, la cercanía de elementos circundantes, ¿no es cierto?, no respetar las separaciones o que las conexiones estén entresueltas, que los soportes sean metálicos en vez de ser aislantes, que esta separación no sea adecuada. Todos estos elementos pueden hacer que nosotros juzguemos de buenas a primeras, ¿no es cierto?, que juzguemos que la información que nos entrega el software de simulación, ¿no es cierto?, no sea real, no sea fidedigna. Y allí nos podemos engañar a nosotros mismos. Entonces, ahí podríamos decir que a veces la culpa es del cojo y no del empedrado. Como les digo, y no extenderme más, yo puedo asegurar
en base a mi experiencia, después de haber diseñado varias antenas, haberlas llevado a la práctica y comprobarla empíricamente, haber cometido muchos errores en la práctica y haberme pegado el cachofazo solo, como se dice en buen chileno, he logrado comprobar que si uno sigue al pie de la letra lo que Managal a uno le indica, segundo, si uno respeta la altura mínima de ensayos de la antena para que esto sea eficiente, todo lo que nosotros ensayemos en Managal se va a condecir en la realidad. Al menos con antenas sencillas con las que yo he probado. Yo he probado dipolos, antenas Yagi y unas cuantas verticales. Entonces, puedo asegurar que es muy fiable la información de los ensayos que se generan sobre Managal al momento de llevarlos a la práctica. Pero es que al momento de llevarlo a la práctica hay que ser muy precisos. Respetar todos y cada uno de los valores y evitar todo tipo de alteración, y por eso es que me di, me tomé la molestia de ejemplificarle algunas cuantas menciones de los típicos errores que se podrían cometer al momento de construir una antena, dando por hecho que la antena va a tener que funcionar correctamente porque el software lo diga. Claro, sí, eso va a ser así, pero el software no tiene control sobre uno. Y eso es importante tenerlo a bien considerar. En fin, pues, eso era lo que se trataba el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad y nos encontramos en algún otro momento. Un saludo cordial. Charlie Delta 3, Papa Foxtrot Lima desde la comuna de Puente Alto.